Al ritmo de hit, damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada, Gabriela Corimanya Jiménez, supervisora de servicios al usuarios de SUNAS, que también le encanta la música de los 80. ¿Qué tal, Gabriela? Bienvenida. Muchísimas gracias, sí, es cierto, me encanta la música y bueno, sí, te agradezco muchísimo la invitación para poder siempre nosotros poder difundir los temas que están relacionados al agua potable. Bueno, tenemos un titular que la verdad nos preocupa. Comprar agua por camión cisterna le cuesta a las familias limeñas 72 soles mensuales. Exacto, sí, es cierto, fíjate, aquellas personas que no tienen acceso al servicio, que no tienen un caño, una conexión directa en su casa, deben de comprar el agua a camiones cisternas, ¿no? Y el metro cúbico le llega a costar en promedio 15 soles hasta 22, 25 soles. Eso hace, imagínate que, obviamente, multiplicado por los metros cúbicos que necesita la familia durante el mes, pueda significar un costo de 72 soles mensuales. Y ojo, estamos hablando simplemente de 4 a 5 metros cúbicos al mes, no más. O sea, midiéndose. Exacto, ¿no? Y a veces en realidad son familias que pueden tener 6 personas, ¿no? La cantidad de miembros, cuando en realidad incluso una familia promedio en Lima con conexión de 4 a 5 miembros por familia llega a gastar de 20 a 25 metros cúbicos al mes. Y eso obviamente hace, ¿no es cierto?, que sea tanta la diferencia en lo que ellos gastan y que perjudica obviamente la canasta familiar. ¿Y cuál sería el ahorro si, por ejemplo, estuvieran con una conexión adecuada? En realidad, a ver, mucho de lo que hemos visto finalmente también del estudio que se ha hecho en los distritos para saber cuánto es lo que finalmente gasta una persona o gasta una familia en un hogar, tanto en soles como en metros cúbicos, también vemos que ellos tienen muy buenas prácticas en el tema de lo que es el consumo, en lo que es incluso el reuso. ¿Por qué? Porque como no tienen muchos metros cúbicos valoran más, ¿no? y exacto, lo valoran más. Entonces, esa agua que se utiliza, por ejemplo, en lavar la ropa, la utilizan también para la limpieza, el aseo del hogar, el patio, para que, digamos, por ejemplo, el polvo, porque quizás están asentados en un lugar donde no hay pistas, no hay veredas, lo utilizan para ello. Luego, por ejemplo, el agua que utilizan para lavar los alimentos, lo utilizan para regar quizás alguna de las plantas o algo que finalmente puedan tener en su hogar también. Y el consumo no pasa más allá, incluso de promedio de 15 litros por persona en el día. La Organización Mundial de la Salud dice que nosotros más o menos gastamos 50 litros por persona. Entonces, fíjate nomás, ¿no?, la diferencia que existe en lo que es consumir nosotros, que finalmente sí contamos con el beneficio de tener una conexión en casa, frente a aquellas personas que deben de comprarlo a través de un camión cisterna. Ahora, ¿los camiones cisternas a quién le pertenecen? ¿A Sedapal? Los camiones cisternas, en el caso de Sedapal, son para abastecer justamente aquellas zonas que por algún, digamos, momento, quizás un problema operativo, no cuentan con el servicio, pero no es para el tema de la venta. Estos son camiones, digamos, privados, ¿no? Y que también, por cierto, deben de tener... Entonces eso encarece más todavía, ¿no? Claro, más aún incluso porque existen también, y hemos podido detectar, y es también, digamos, obligación de la autoridad de salud, de que se deba de vigilar, de que el camión cisterna tenga las condiciones adecuadas para poder llevar el agua. Porque si el camión cisterna no es finalmente, por ejemplo, limpiado adecuadamente, desinfectado, va a aportar un agua que finalmente ataca también la salud. Entonces, sumado al gasto de los metros cúbicos, mejor dicho, del costo por metro cúbico, 15 soles, nosotros en casa no llegamos a pagar más de 2 soles 50 por metro cúbico, en el caso de Lima. Entonces, se suma todavía a aquellas enfermedades que pueden ser ocasionadas por un proveedor que no reúne las condiciones finalmente. Pero estos proveedores, para estar en el mercado, me imagino que deben sacar algún tipo de permiso, autorización. Bueno, en realidad el tema de la salud o la dirección, la DIGESA, que es la Dirección General de Salud, por parte, digamos, del sector respectivo, debe también finalmente hacer las inspecciones respectivas, velar porque cada uno de estos camiones lleven las aguas el agua en la condición finalmente acorde. Lo que nosotros finalmente también vemos es que el tema, digamos, de la empresa de agua finalmente vaya destinada a ampliar estas conexiones de agua, porque no es justo finalmente que nosotros paguemos hasta 2 soles 50, como les decía, por metro cúbico el agua aquí en Lima, y hay personas que pagan más allá de 15 soles el metro cúbico. Eso hace una gran diferencia, por cierto, y hay personas que piden, es más, piden tener la conexión y piden adicionalmente tener medidor, porque ya saben más o menos cuál es el promedio de lo que consumen de manera mensual, ¿no? Trabajar en el sistema de conexión y medidores, ¿cuánto tiempo nos demandaría?
Bueno, a ver, nosotros hoy en día tenemos una cobertura de agua potable en Lima solamente del 92% y esperamos que con el estudio tarifario que se le está aprobando a Sedapal incremente el 94%. Ese 2% significará más familias que tengan agua y significa un nivel de inversión. El problema de nuestra ciudad, Yuli, Manuel, es que hemos crecido de manera desordenada. Sí, ese es el problema. Seguimos creciendo. Exacto, entonces, fíjate, llevar y establecer, digamos, las conexiones en un lugar, por ejemplo, muy alto, significa para la empresa hacer el tendido de las tuberías, ¿no es cierto?, a través de la matriz, luego las conexiones en casa. Y esas inversiones, ¿quiénes tienen que asumirlas? Tenemos que asumirlas en realidad todos a través de la tarifa. Entonces, lo que le pedimos siempre, no solamente a nivel de Lima, también al interior del país, es que el crecimiento sea ordenado. No puede ser posible que hayan personas que se sientan, por ejemplo, en lugares muy altos, en cerros, donde el agua es más cara, por cierto, llevarla porque hay que bombearla. Bombearla, utilizar energía eléctrica significa incluso mayor costo. Y más aún porque también las personas, si están muy lejos, es cierto, comprarán el camión cisterna y podríamos quizás ver que el camión cisterna no le cobre tanto, pero el esfuerzo, lo que se demora la persona, casi 1 hora diaria invertida para bajar desde su casa, estar donde está el camión cisterna, comprar el agua y luego llevarla, poniendo en riesgo su salud, su columna, personas a veces incluso mujeres embarazadas, que van porque necesitan el agua, tienen que ir a comprar el agua porque es parte finalmente básica para su manutención. Bien. El esfuerzo que hacen desde un lugar a veces inaccesible para un vehículo motorizado, como el camión cisterna, es un punto específico, ¿no? Pero es bien abajo, ¿no? Y vienen ellas desde arriba a cargar su agua. Porque el propio, por ejemplo, el propio municipio no ha podido, digamos, o no puede, ni siquiera quizás todavía tiene planes para poder hacer una pista. Si no tiene una pista, el camión no va a llegar. Entonces quiere decir que la persona tiene que bajar con sus baldes, ¿no es cierto?, con un almidón y luego subirlo. Mujeres, niños, que hacen finalmente este trabajo de manera diaria y que se pone también en riesgo porque también se pueden caer, se pueden maltratar la columna. Entonces, yo creo que finalmente lo que también debería de pasar en este tema, digamos, de la falta de acceso, es que los municipios distritales, los municipios provinciales deben de establecer cuál es la política finalmente de crecimiento de la ciudad, no solamente, digamos, a nivel, digamos, de los conos, en aquellas zonas donde las personas quizás no pueden, por razones económicas, acceder a una vivienda, porque también el tema de los edificios también es otro problema, pero bien fuerte. Exacto, por supuesto. Entonces, la pregunta finalmente es, ¿dónde debemos de destinar o a dónde debería destinar finalmente una empresa de agua? No solamente estamos hablando de Lima, al interior del país también hay un crecimiento ya vertical. ¿A dónde deben destinar las inversiones? En cambiar, digamos, la tubería, donde en una cuadra donde antes había solo 10 familias y ahora existe 5 familias en casa y 5 edificios, de los cuales en cada edificio por lo menos hay 20 familias más. Por lo menos. Por lo menos. Estamos hablando de por lo menos, porque en realidad los edificios hoy en día se disparan y hay quizás hasta 50 familias por cada uno de ellos. Entonces, la red obviamente está preparada para abastecer de agua en un inicio para la cantidad de familias en una casa. Ahora tiene que estar preparada para el número de familias, digamos, multiplicadas, ¿no es cierto?, por los edificios, y también, por cierto, para la red de alcantarillado, porque también la red tenía una dimensión determinada para aceptar las descargas, ¿no es cierto?, y después, no, ya ahora se han multiplicado, entonces no se puede saturar. Con el peligro de colapsar esas tuberías que se fueron hechos con una cantidad determinada para unas familias X, y ahora... ¿Y con cuántos años de antigüedad también, no? Por supuesto, y a veces en realidad, y esto pasa también por parte de nuestra cultura, ¿no? Digamos, si estamos en una zona donde incluso hay, por ejemplo, un mercado, y en esta zona comienza a haber el crecimiento vertical, todos, es cierto, tenemos derecho a contar con una vivienda propia, nadie finalmente quiere compartir la casa quizás con la familia, pero estamos quizás en esa zona, y en esa zona hay personas quizás que no tienen una cultura adecuada en el uso del agua y en las redes de alcantarillado, y lo que hacen es abrir la tapa de los buzones, y más allá de la carga, por cierto, propia, ¿no es cierto?, de las viviendas, sumarle ello, el tema de desmontes, basuras, hace que justamente pase, colapse. Y
estamos poniendo nosotros mismos en riesgo nuestra salud. Entonces, hay toda una serie finalmente de temas que están envueltos, que pasa de que finalmente las personas debemos tener conciencia de que el agua es un bien escaso, que hay personas en este momento que no tienen una conexión en su hogar y que pagan mucho más por ello. Y que nosotros, que aun cuando incluso la tenemos, debemos de cuidar, porque no se trata de maltratar el servicio, finalmente es de todos. El problema, Gabriela, es que lo sabemos, lo repetimos, lo reiteramos, seguimos tratando estos temas, pero no hay una solución. O sea, porque me imagino que las autoridades municipales, quienes dan los permisos para la construcción de estos edificios, saben que en cualquier momento esto puede colapsar. Sí, es cierto. El permiso en el caso de la municipalidad no lo da si es que, por ejemplo, no ha habido antes una factibilidad, ¿no? Una factibilidad previa por parte de la empresa de agua. Si la empresa de agua indica que sí hay, digamos, proyección en tema de crecimiento, lo va a dar. Pero aún así, el tema de presionar a la empresa porque debe de haber un crecimiento tampoco debe ser aceptado, ¿no? A ver, en entonces, algún momento sí se ha dado, en cual, por ejemplo, nos han mencionado y nos han dicho, pero no es posible. Sedapal indica que no va a dar el tema de factibilidad en tal zona y el municipio no nos quiere dar la licencia para poder hacer la construcción. Si no se ha querido dar, es porque no tiene plan para finalmente ampliar la red y que finalmente en la cuadra donde había antes 10 familias, hoy existan 100 familias. Pero claro, el tema pasa por finalmente hacer el tema de la presión. No, acá no se trata de presionar, se trata de finalmente estamos creciendo de manera ordenada, estamos incluso invirtiendo en las personas que deberían de tener la conexión y que pagan 15 soles por el metro cúbico, o deberíamos de invertir donde finalmente había una casa y luego hay un edificio. Cuán importante es buscar un equilibrio, hacer un trabajo equilibrado entre las instituciones, municipalidades, SUNAS, el Colegio de Arquitectos del Perú, todos ellos de una manera ordenada, porque si no, ¿cómo? Así debe ser. Estas invasiones que se dan también de un momento a otro, por supuesto, nos hacen muchísimo daño. Sí, y nadie dice que, bueno, las personas podrían estar escuchando y decir, pero yo también tengo derecho a una vivienda. Sí, pero tenemos de crecer de manera ordenada y también, por cierto, hasta en el número de miembros de la familia, ¿no? Porque hablamos siempre en el tema del consumo promedio de una familia, 4 o 5 personas, 25 metros cúbicos, pero si hay mayor número de personas, entonces todo este crecimiento demográfico hace finalmente que después las empresas de agua deben de tomar la previsión. Uno dirá, ¿por qué Sedapal solamente va a llegar, en el caso de Lima, incrementar la cobertura en 10%? Lo que pasa es que el número de personas que antes éramos hace 5 años no es la misma ahora y no va a ser de aquí a 10 años. Vamos a crecer mucho más. Entonces la cuestión es, las redes están finalmente preparadas, estamos dispuestos finalmente a asumir el tema del compromiso, vamos a dejar que más personas se asienten en zonas alejadas y que por más años finalmente sigan padeciendo el no tener el recurso directamente en su hogar, ¿no? ¿Cómo es que hasta la planificación familiar entra a tallar en este tema? Todo significa finalmente planificar, ponernos a pensar qué vamos a hacer nosotros como localidad, ¿no es cierto? En el caso de Lima, como país, hacia dónde finalmente estamos mirando. O sea, en realidad nuestra ciudad está preparada de aquí a 30 años y más si estamos padeciendo los efectos del cambio climático. Si nos vamos a seguir multiplicando, las reservas de agua no van a alcanzar, más aún si estas se están reduciendo. Por eso que justamente nosotros, y que ya en algún momento ustedes también nos han apoyado en difundir, estamos haciendo este concurso en los colegios de buenas prácticas. Claro. Los escolares, nos sorprendió muchísimo. El año pasado, 2 colegios en zonas, por cierto, bastante periféricas, Ventanilla y San Juan del Lurigancho, presentaron como al concurso y ganaron, por cierto, un riego por goteo, pero en base a lo que es agua reusada. En el colegio Ramiro Prielé de San Juan del Lurigancho hicieron una poza de oxidación para que todo el agua que los chicos utilizaban en un lavadero, específicamente uno solo, en los que los chicos saben que ahí van a lavarse las manos, que no utilizan ningún tipo de detergente, pasa a una poza, es purificada y luego comienza a ver el tema del riego en una zona de biohuerto que le ha dado
otro matiz al colegio. Un colegio asentado casi en la falda de un cerro, en una zona árida, ahora cuenta con un poco de área verde, donde incluso los propios chicos comienzan a circular, ¿no?, entre los pasillos, porque estar entre plantas, ¿no es cierto?, entre hortalizas, es diferente a estar, digamos, en un patio árido, Y en el caso de Ventanilla fue igual. Ellos comenzaron igual a hacer el tema del lavadero de manos y a utilizar el riego por goteo también para obtener un biohuerto. Zonas periféricas, entonces esperamos, ¿no es cierto?, que estos chicos que hoy en día saben que el agua se puede reutilizar y que les significa un ahorro casi de un metro cúbico, quizás de mucho más en realidad a su colegio, pueden finalmente obtener algunos productos, y esperamos, por cierto, que eso mismo estén haciendo en casa, reutilizándolo, y que sus padres, por cierto, también estén tomando conciencia de que es cierto, el agua no se debe desperdiciar, si la podemos reutilizar, tenemos que hacerlo. Ahora, ¿es coincidencia que estos colegios de zonas periféricas hayan ganado estos concursos? ¿O es que valoran más este líquido elemento precisamente porque no lo tienen como los tenemos aquí en el centro de la ciudad? Los colegios que ganaron no necesariamente estaban en aquellas zonas que no tenían conexión de agua, son incluso colegios que están abastecidos por CEDAPAL. No, pero donde viven los alumnos, sí, yo me imagino, y más aún porque saben y conocen también la realidad. Una particularidad ahora incluso que siempre observamos en el tema del concurso es que más se presentan colegios públicos, ¿no? Y justamente son aquellos que carecen, por cierto, de las condiciones económicas, y nos alienta eso muchísimo. Ojalá que, así como el caso del Colegio Fe y Alegría en Ventanilla, del Colegio Ramiro Prialé, hayan otros colegios más que este año nos sorprendan con estas buenas prácticas en el caso, digamos, del consumo, del reuso, y sobre eso también podamos comenzar a hacer la réplica en otros centros educativos para que este mismo mensaje se comience a replicar. Finalmente, la generación que pasa hoy en día por esos colegios son los futuros consumidores, padres de familia de aquí a 10, 20 años. Y qué mejor que finalmente lleguen pensando que en casa, al momento de que tengan una conexión, quizás por cierto de agua, pensando por cierto que van a progresar mucho, no van a malgastar el agua, sino que van a saber reutilizarla. Y de repente ahí estamos despertando a grandes profesionales, sí, apasionados, por decir, por la biología, el biohuerto, ingenieros, sí, que tengan que ver con la producción. Por supuesto. O sea, estamos de repente despertando en estos chicos otros, sí, talentos que más adelante les va a servir. Sí, y sería muy interesante en realidad. Nosotros esperamos, por cierto, siempre que a través del programa educativo que este sea sostenible, como tú dices, poder saber qué está pasando luego con las siguientes generaciones, ¿no? Estos chicos que terminarán quizás hoy día o el próximo año el colegio, y veremos de aquí a 5 años qué ha sido de ellos y qué cosas finalmente puedan traer, digamos, y seguir promoviendo, ¿no es cierto?, al resto de su familia, a su vecindario, al resto del colegio, porque esa práctica debería de continuar. Y también, por cierto, en el caso del concurso, también vemos que los colegios se ponen las pilas para hacer sus propias acciones de comunicación. Entonces, de los 32 colegios que en el caso de Lima van a participar, 18 de ellos quieren participar en la categoría acciones de comunicación. Quiere decir que ellos quieren ser portadores del mensaje. Bueno. Eso es bastante interesante. Y en el caso se están presentando en lo que es este proyecto o experiencia exitosa, van a recibir la asesoría nuevamente del Colegio de Ingenieros del Perú, que desde el año pasado nos viene apoyando, de la Universidad Nacional de Ingeniería, que este año también se ha sumado con nosotros y va a trabajar con 8 colegios, y la Universidad San Marcos, que nos va a apoyar con la capacitación respectiva, la Universidad Bausati Mesa para lo que es acciones de comunicación, y al interior del país también con otras universidades como la Nacional de Chiclayo, la Universidad de Zipán, la Universidad Privada del Norte. En realidad estamos recibiendo mucho apoyo del sector académico. Creo que, como bien dices, Yuli, de aquí a unos años seguro saldrán aquellas generaciones que comiencen a innovar en el tema de tecnología. Mejor aún todavía si están siendo apoyados por estas casas de estudios. ¿Qué trome eres en tu tema? Ya. Una enciclopedia de información ahí, y nos da muchísimo gusto poder compartirlo a través de Radio Nacional, poder llegar a esa gente masiva. Te iba a preguntar, ¿este tipo de acciones o estos concursos también se hacen en el interior del país? Sí, 32 colegios se han presentado para esta segunda edición del concurso, en el caso de Lima, y 160 al interior del país, en 20 ciudades.
Así que este año estamos teniendo, el año pasado participaron 113, hoy ya son 192 colegios que quieren participar, así que vamos a ponerle todo el empuje, estamos coordinando, llamando diariamente a las empresas privadas para que nos apoyen con los reconocimientos, con los incentivos, para que también, por cierto, nos muestren sus propias prácticas, porque si hay empresas finalmente que tienen una cultura de ser socialmente responsables con el medio ambiente, específicamente con el agua, todos finalmente debemos de conocerlos. Porque qué bueno podría ser saber, ¿no?, que uno consume un producto de una empresa que cuida el agua, que no la malgasta, que la reusa, que sabe ser responsable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, vamos a juntarlas. Esperamos, por cierto, que en octubre, el día de la premiación, no solamente mostremos las experiencias de los colegios ganadores o los finalistas, sino también de aquellas instituciones, empresas que también trabajan en ese sentido y que quieren seguir incentivando y motivando ese tipo de buenas prácticas. Gabriela Corimanya Jiménez, supervisora de servicios al usuario de SUNAS, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana y hablarnos de este